El sol se hundía lentamente detrás de los cerros polvorientos que rodeaban el pequeño pueblo de San Miguel del Desierto. El aire estaba seco, cargado con ese olor a tierra caliente que permanecía incluso después de que el día se despidiera. Dentro de una humilde casa de adobe, José Ramírez, un hombre de 72 años, permanecía sentado frente a una mesa de madera carcomida. Tenía la mirada perdida en una botella casi vacía de tequila barato. El silencio era tan espeso que podía escucharse el leve crujido de la madera vieja bajo su peso. José llevaba años viviendo solo, arrastrando la pesada sombra de su pasado. La soledad le había mordido el corazón hasta dejarlo hueco. Había perdido a su esposa, Elena, hacía más de 2 décadas, y desde entonces la vida había sido un lento desierto de recuerdos y culpas. Sus hijos, 3 en total, habían emigrado a Estados Unidos buscando un futuro mejor, y nunca más habían regresado. Las cartas dejaron de llegar, las llamadas se hicieron cada vez más escasas, y al final solo quedó él, olvidado en su propio hogar. Esa noche, José sentía que ya no tenía motivos para seguir respirando. Con las manos temblorosas, sacó de un cajón una vieja pistola envuelta en un trapo. Era herencia de su padre, usada en otros tiempos para proteger la casa y el ganado. Ahora, esa arma se había convertido en su última compañía. La sostuvo con firmeza y la miró como si fuera un espejo de su destino. «Ya no tiene caso», murmuró con voz quebrada. «Nadie me espera, nadie me necesita». Las lágrimas, secas de tantos años sin brotar, empezaron a humedecerle los ojos. El recuerdo de Elena apareció frente a él, con su sonrisa serena y su cabello trenzado. La imagen lo desgarró. Quiso hablar con ella, pero lo único que pudo hacer fue apretar los dientes para sofocar el llanto. Con un suspiro profundo, llevó la pistola hacia su sien. El frío del metal le erizó la piel. Fue entonces cuando escuchó algo. No eran pasos ni voces en la calle. Era un susurro, tan claro como el viento que entra por la ventana. «José, no lo hagas». El anciano abrió los ojos de golpe y miró alrededor. El cuarto seguía vacío, iluminado solo por la luz tenue de un quinqué. Pensó que había enloquecido, pero el murmullo se repitió, esta vez más fuerte, como si alguien estuviera a su lado. «Tu vida todavía tiene valor». El corazón de José empezó a golpearle el pecho con violencia. Bajó lentamente el arma, temblando, mientras un escalofrío recorría su espalda. Sintió que no estaba solo, que alguien había entrado en su casa sin abrir la puerta. Frente a él, una figura luminosa parecía tomar forma en medio de la penumbra. No podía distinguir bien su rostro, pero la calma que irradiaba era tan poderosa que José dejó caer la pistola sobre la mesa. «¿Quién es usted?», preguntó con la voz rota. La figura no respondió con un nombre. Solo le miró con compasión y dijo: «Todavía no es tu hora». El viejo se cubrió el rostro con las manos. Lloraba como no lo había hecho en años. Todo su dolor, toda su rabia y su abandono se desbordaban en ese instante. No entendía lo que estaba pasando, si era un sueño, una alucinación o un verdadero milagro. Lo único que sabía era que alguien lo había detenido en el último momento. José cayó de rodillas sobre el suelo de tierra, sollozando. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que tal vez su vida aún guardaba un propósito escondido. Sin embargo, también lo invadía el miedo. ¿Qué significaba aquella aparición? ¿Era posible que Jesús mismo le hubiera hablado? Con el corazón desbocado y las manos empapadas de lágrimas, José entendió que esa noche no moriría. El amanecer llegaría, y con él nuevas preguntas que lo acompañarían como un fuego imposible de apagar. El amanecer llegó con un resplandor dorado que se filtraba entre los cerros. José, con los ojos enrojecidos por la noche de llanto, salió al patio de su casa. El aire frío de la mañana le acariciaba el rostro, recordándole que seguía vivo, aunque aún no entendía por qué. La pistola permanecía sobre la mesa, cubierta con el mismo trapo que la había envuelto años atrás. No se atrevía a tocarla de nuevo. Algo dentro de él
Había cambiado, pero todavía no sabía nombrarlo. Mientras caminaba por las calles empedradas de San Miguel del Desierto, los vecinos lo saludaban con un gesto breve. Todos lo conocían, pero hacía mucho que nadie cruzaba más de un par de palabras con él. La soledad lo había vuelto huraño, y él mismo se había encargado de levantar muros alrededor de su vida. Sin embargo, esa mañana sentía un impulso distinto. Necesitaba hablar con alguien, necesitaba comprender lo que había pasado la noche anterior. El sonido de las campanas de la iglesia lo guió hasta la plaza principal. Allí, frente a la parroquia de San Miguel Arcángel, se encontraba el padre Luis, un hombre de mediana edad, con una voz serena y una mirada que transmitía confianza. El sacerdote lo vio acercarse y esbozó una sonrisa sincera. «Don José, qué gusto verlo tan temprano», dijo ajustándose la sotana. «Padre», balbuceó el anciano sin saber por dónde empezar. «Necesito hablar con usted». El sacerdote lo invitó a sentarse en una banca bajo la sombra de un árbol. José respiró hondo y, con la voz entrecortada, comenzó a contarle lo sucedido. La pistola, la desesperación, la voz que lo detuvo y aquella figura luminosa que creyó reconocer. Padre Luis escuchó con paciencia sin interrumpirlo, asintiendo de vez en cuando. Cuando José terminó, quedó un silencio cargado de tensión. Finalmente, el sacerdote habló. «José, lo que usted vivió no debe tomarse a la ligera. Muchos dirán que fue un sueño o una ilusión, pero yo creo firmemente que Dios encuentra maneras de alcanzarnos cuando más lo necesitamos». «¿Entonces no estoy loco?», preguntó José con un brillo de esperanza en los ojos. «Claro que no. Usted está vivo porque hay un propósito para usted, aunque ahora no lo entienda». Las palabras del padre calaron hondo en su corazón. José quería creerle, pero la duda lo carcomía. Se levantó de golpe con el ceño fruncido. «¿Y de qué sirve un propósito si ya no tengo familia? Mis hijos me abandonaron, mi esposa se fue hace años. ¿Qué clase de vida me espera?». El sacerdote lo miró con calma, como quien conoce el dolor ajeno en silencio. Quizá la vida que le espera no se trata de recibir, sino de dar. A veces, cuando pensamos que todo ha terminado, es cuando en realidad empieza algo nuevo. José bajó la mirada. La idea lo incomodaba, pero también encendía una chispa dentro de él. El repique de las campanas marcó la hora de la misa y varias personas comenzaron a entrar en la iglesia. El padre puso una mano en el hombro del anciano. «Lo invito a quedarse. Tal vez encuentre aquí una respuesta». José dudó unos instantes, pero al final negó con la cabeza. «No, padre, no estoy listo para eso». Se alejó lentamente, con pasos pesados. Su corazón estaba dividido entre la incredulidad y la necesidad de aferrarse a lo que había sentido. Al volver a su casa, se sentó en el umbral y miró el horizonte. El desierto se extendía infinito frente a él, como un espejo de su propia vida. Árida, solitaria, pero con la posibilidad de florecer si alguna vez llegara la lluvia. Mientras observaba el cielo despejado, una pregunta lo persiguió sin descanso. ¿Y si en verdad aquella voz había sido la de Jesús? La duda, más que calmarlo, lo empujaba hacia adelante. Necesitaba descubrirlo. El sol estaba en lo alto, quemando las calles de tierra de San Miguel del Desierto. José caminaba con paso lento, arrastrando la sombra de sus pensamientos. La charla con el padre Luis lo había dejado inquieto, como si un peso distinto se hubiera instalado en su pecho. No sabía si agradecerle o enfadarse con él. Había algo en esas palabras sobre propósito que le revolvía las entrañas. De regreso a su casa, abrió la puerta con brusquedad y se dejó caer en la vieja silla de madera. Miró la pistola aún sobre la mesa, cubierta por el trapo. No la tocó, pero tampoco podía apartar la vista de ella. «¿Un propósito?», murmuró con amargura. «¿Y dónde estuvo ese propósito cuando se me murió Elena? ¿Dónde estaba Dios cuando mis hijos me dieron la espalda?». La rabia se mezclaba con un dolor antiguo, profundo. Cerró los ojos, y como un río desbordado, los recuerdos lo arrastraron. Se vio joven, con Elena a su lado, ambos trabajando la tierra.
Ella reía mientras él, sudoroso, la ayudaba a plantar maíz. Aquella risa era su motor, la melodía que lo hacía levantarse cada mañana. Pero luego vinieron las enfermedades, la escasez, las deudas. Recordó cómo ella tosía en las madrugadas frías, cómo se apagaba poco a poco, hasta que una noche dejó de respirar. Ese recuerdo lo golpeó como una piedra en el pecho. José abrió los ojos bruscamente y golpeó la mesa con el puño. «No quiero escuchar sermones», gritó al vacío. «Si Dios existiera, no me habría quitado lo único que me daba fuerzas». El eco de su voz resonó en las paredes de adobe, devolviéndole solo más silencio. La soledad de esa vieja compañera se sentó a su lado como siempre, recordándole que nada había cambiado. Esa tarde, mientras el pueblo se llenaba del bullicio del mercado, José decidió salir a caminar. Quería distraerse, aunque lo único que consiguió fue sentirse más extraño entre la gente. Escuchaba las risas de los niños, los vendedores pregonando sus frutas y verduras, los mariachis afinando guitarras para la fiesta próxima del santo patrono. Todo eso le resultaba ajeno, como si él estuviera hecho de otra materia. Una mujer le ofreció tamales desde un puesto colorido. Él negó con la cabeza, sin detenerse. Varios conocidos lo saludaron, pero José apenas respondió con un movimiento de mano. «Ahí va don José el amargado de siempre», escuchó que murmuraban a sus espaldas. La frase le dolió más de lo que quería admitir. Sabía que lo veían como un viejo encerrado en su propio dolor, incapaz de compartir nada con nadie, y lo peor era que quizá tenían razón. Al pasar frente a la iglesia, escuchó nuevamente la voz del padre Luis, predicando en una misa. Las palabras llegaban claras hasta la calle. Dios nunca abandona a sus hijos, aun cuando ellos se apartan de él. José se detuvo con los puños apretados. El mensaje parecía dirigido directamente a él, pero en lugar de consolarlo, lo irritó aún más. «¿Nunca abandona?», susurró con ironía. «Entonces, ¿por qué me siento más solo que nadie en este mundo?». Con el corazón agitado, se alejó de la plaza. El sol caía a plomo, y el calor le secaba la garganta, pero ni siquiera buscó agua. Caminó hasta los límites del pueblo, donde el desierto se abría inmenso y callado. Allí se sentó en una roca, mirando el horizonte árido. La brisa caliente le azotaba el rostro, pero lo que lo quemaba de verdad estaba dentro de él. Una mezcla de resentimiento, tristeza y desconfianza. ¿De verdad esa voz que escuchó en su casa había sido un milagro? ¿O era solo el desvarío de un viejo al borde de la locura? Mientras el sol comenzaba a descender, José entendió que la duda lo estaba consumiendo tanto como la soledad. Lo que no sabía era que esa incertidumbre lo empujaría, sin quererlo, hacia un nuevo encuentro que trastocaría sus certezas. La tarde se iba apagando, y las nubes teñidas de naranja cubrían el cielo sobre San Miguel del Desierto. José regresaba del campo, donde había pasado horas sentado frente al horizonte, como si buscara respuestas en la línea lejana de los cerros. El cansancio se reflejaba en sus pasos, pero más en su mirada apagada. El mercado seguía lleno de voces y aromas, y aunque él prefería evitar las multitudes, esa vez decidió pasar entre los puestos para comprar algo de comida. El aire estaba impregnado con el olor del maíz cocido, el café recién hervido y las tortillas calientes. Fue allí, entre los pregones de los vendedores, que escuchó una voz firme pero amable. «Don José, ¿no quiere llevarse unas verduras frescas? Hoy llegaron de la huerta». Se giró y vio a una mujer de unos 40 años, de cabello oscuro recogido en una trenza. Sus manos rápidas acomodaban tomates y chiles en un canasto, mientras sus ojos reflejaban una mezcla de cansancio y bondad. Ella sonrió con naturalidad, sin la lástima que tantas veces él creía ver en los demás. «No, gracias», respondió José con sequedad. Pero antes de dar la espalda, la mujer insistió. «Lléveselas, hombre. Si no tiene dinero, me paga después». Sería un desperdicio dejarlas echarse a perder. José se detuvo. Hacía años que nadie le hablaba con esa franqueza. Con un suspiro, se acercó al puesto y tomó un par de jitomates.
Está bien, pero sí le voy a pagar, dijo, dejando unas monedas sobre la mesa de madera. La mujer lo miró con curiosidad. «Se ve cansado, ¿está bien?» José evitó su mirada, pero la pregunta lo tocó de manera extraña. No estaba acostumbrado a que alguien se interesara por él. «Estoy como siempre», contestó cortante. Ella no se ofendió. Al contrario, le sonrió otra vez. «Soy María. Trabajo aquí todos los días, y si alguna vez quiere platicar, aquí me encuentra». El viejo se quedó inmóvil por unos segundos. Nadie le ofrecía conversación desde hacía mucho. Murmuró un gracias, casi inaudible, y se alejó con las verduras en las manos. Esa noche, en su casa, mientras cocinaba un guiso sencillo con los tomates, no pudo evitar pensar en María. Había algo en su mirada que lo había desarmado. No era lástima, tampoco compasión. Era como si ella supiera lo que era cargar con heridas invisibles. Los días siguientes, José volvió al mercado varias veces. Siempre terminaba pasando frente al puesto de María. Ella lo saludaba con naturalidad, como si fueran viejos conocidos. Poco a poco, él empezó a detenerse unos minutos más, preguntando por los precios, comentando sobre el clima, escuchando sus respuestas llenas de sencillez. Un mediodía, mientras la ayudaba a cargar unas canastas, la conversación se volvió más personal. «¿Y sus hijos?», preguntó José, intentando ser cortés. María bajó la mirada, acomodando nerviosa un rebozo sobre su hombro. «Se fueron lejos. Uno vive en Monterrey y la otra... pues, ni sé dónde anda. Hace años que no la veo». José sintió un golpe en el pecho. Esa confesión era un espejo de su propia historia. «La vida es cruel», murmuró. «A veces los que más amamos nos dejan como si fuéramos nada». María lo miró fijamente, y por un instante sus ojos brillaron con lágrimas contenidas. «Sí, pero uno tiene que seguir. Si no, ¿qué nos queda?». José no respondió, pero esas palabras se quedaron vibrando dentro de él, como un eco que no podía apagar. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien comprendía la misma herida que lo atormentaba. Al despedirse, María le sonrió de nuevo, con esa mezcla de fuerza y ternura que empezaba a abrirle un resquicio en el corazón. José se marchó despacio, consciente de que algo estaba cambiando. Tal vez, sin quererlo, había encontrado en aquella mujer una luz que lo obligaría a mirar la vida de otra manera. La madrugada envolvía al pueblo con un silencio denso, roto solo por el canto de los gallos lejanos. José se despertó antes de que el sol asomara, con un peso extraño en el pecho. Había pasado días recordando las palabras de María, aquellas que lo habían dejado inquieto. «Uno tiene que seguir, si no, ¿qué nos queda?». Esa frase se repetía en su cabeza como un eco insistente, incapaz de darle paz. Sin pensar demasiado, decidió salir de la casa y caminar hacia el desierto. Cerró la puerta con un portazo y se adentró por los caminos de tierra que llevaban más allá de los límites del pueblo. El aire era frío, cortante, pero él no se cubrió. Sentía que necesitaba perderse en aquel vasto horizonte para enfrentar sus propios fantasmas. El paisaje era árido, con cactus solitarios y piedras que parecían guardar siglos de silencio. A cada paso, la soledad lo rodeaba más. José respiraba agitadamente, no por el esfuerzo físico, sino por la tormenta de recuerdos que lo seguían como sombras. «¿De verdad tengo que seguir?», se preguntaba en voz baja, mirando al cielo que empezaba a teñirse de tonos rosados. «¿Seguir para qué, si todo lo bueno ya se fue?». El recuerdo de Elena volvió con fuerza. La veía en cada rincón de su mente, sonriendo mientras preparaba café, cantando viejas rancheras mientras barría el patio, rezando en voz baja cuando los tiempos eran duros. Esa memoria le dolía como un cuchillo. Se sentía culpable por no haber hecho más para salvarla, por no haber estado a su lado en cada momento de enfermedad. El sol ya estaba alto cuando José se detuvo junto a una roca grande y se sentó. El calor comenzaba a golpear y la sed le quemaba la garganta. Sacó una botella de agua que había llevado, pero apenas bebió un sorbo. El silencio era tan profundo que podía escuchar su propio corazón latiendo.
Estoy cansado, Elena, susurró. Cansado de luchar contra nada, cansado de esperar lo que nunca vuelve. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, secándose rápido bajo el sol ardiente. Allí, en medio de aquel desierto, José sintió que estaba frente a un espejo de su propia vida, seco, solitario, sin esperanza de brotar de nuevo. El viento sopló con fuerza, levantando polvo que le obligó a cerrar los ojos, y en ese instante creyó escuchar la voz otra vez, la misma que lo había detenido aquella noche. «No estás solo». Abrió los ojos de golpe, buscando alrededor. El desierto seguía vacío, sin señales de vida. Una mezcla de miedo y consuelo se apoderó de él. «¿Quién eres?», gritó con la garganta reseca. «¿Por qué me hablas?». El silencio le respondió con más fuerza que cualquier palabra. El viento se calmó, y todo volvió a quedar inmóvil. José respiró hondo, temblando. No sabía si su mente le jugaba trucos o si realmente algo o alguien lo estaba acompañando. La caminata continuó. Avanzó horas bajo el sol abrasador, sin rumbo fijo. Su cuerpo empezaba a resentir el cansancio, pero su corazón sentía una extraña necesidad de seguir adelante, como si buscara en lo profundo del desierto una señal que lo guiara. Al caer la tarde, se recostó bajo la sombra escasa de un mezquite. El cielo comenzaba a teñirse de rojo, y con él llegaba la noche. El anciano cerró los ojos y murmuró: «Si es cierto que todavía hay un propósito para mí, muéstramelo, porque yo ya no puedo solo». El silencio del desierto lo envolvió, pero en el fondo de su pecho nació una chispa diminuta, un calor diferente al del sol. No era respuesta ni certeza, solo una promesa vaga que lo mantuvo respirando. Y en esa promesa, José entendió que aún no había terminado su camino. El amanecer encontró a José todavía en el desierto, con el cuerpo agotado y los labios resecos. Había pasado la noche bajo el mezquite, temblando por el frío y luchando contra la sensación de vacío. El cansancio lo hacía dudar de cada paso, pero aún así siguió caminando, sin rumbo claro. El sol empezaba a elevarse, y pronto el calor volvería a castigarlo. Cuando ya sentía que sus fuerzas lo abandonaban, divisó a lo lejos una carreta que avanzaba lentamente por el camino. La guiaba un hombre de sombrero ancho, acompañado por una mujer y un niño pequeño. José levantó la mano, titubeante como pidiendo ayuda. La carreta se detuvo, y el hombre lo observó con cautela antes de hablar. «Buenos días, don. ¿Se encuentra bien?», preguntó el campesino bajando de la carreta. José intentó responder, pero la voz apenas le salió como un murmullo. Tengo sed». La mujer, de rostro curtido por el sol, le ofreció una jarra de agua fresca. José la bebió con avidez, sintiendo cómo el líquido le devolvía un poco de vida. El niño lo miraba con curiosidad, sosteniendo un pan envuelto en servilleta que también le ofreció. «Tómelo, señor», dijo el pequeño con una sonrisa tímida. José aceptó el pan con manos temblorosas. Una emoción extraña lo invadió. La generosidad de aquella familia lo golpeaba con fuerza, recordándole lo mucho que había cerrado su propio corazón. «Gracias», murmuró con dificultad. «No sé cómo agradecerles». El campesino negó con la cabeza. «No hace falta agradecer. Todos necesitamos ayuda alguna vez. ¿De dónde viene?». José guardó silencio unos segundos. No quería contar toda su verdad, pero tampoco podía inventar una mentira. «Del pueblo», respondió al fin. «Solo necesitaba caminar». El hombre lo miró con desconfianza, pero no insistió. Le ofreció subir a la carreta para llevarlo de regreso. José aceptó, demasiado débil para seguir solo. Durante el trayecto, la mujer comenzó a hablarle. «Nosotros también hemos tenido tiempos difíciles. Cuando uno cree que no puede más, siempre aparece alguien que tiende la mano. Eso es lo que nos mantiene de pie». José la escuchaba en silencio, sintiendo que cada palabra le atravesaba como un recordatorio de lo que había olvidado, la importancia de los demás. Al llegar a una encrucijada, el campesino le indicó que desde allí podía volver caminando al pueblo.
Antes de despedirse, el hombre le puso una mano firme en el hombro. «Ánimo, don, no se rinda». José asintió, conmovido. Caminó el último tramo hasta San Miguel del Desierto, con pasos lentos, pensando en la bondad de aquella familia. Al entrar al pueblo, pasó frente a la tienda de don Ernesto, un viejo conocido de toda la vida. Ernesto lo miró sorprendido. «José, ¿dónde se había metido? Lo vi salir ayer y pensé que ya no regresaba». «Solo salí a caminar», contestó bajando la mirada. El tendero suspiró. «Mire, sé que no hablamos mucho, pero si algún día necesita compañía, venga por un café. Uno no debe estar solo tanto tiempo». José lo miró sin saber qué decir. Había pasado años evitando a la gente y ahora sentía que las puertas se le abrían de golpe. Caminó hasta su casa con una mezcla de confusión y esperanza. Ese día, mientras descansaba en su patio, pensó en el agua, en el pan, en las palabras sencillas de personas que apenas conocía. Comprendió que la vida, incluso en medio de la soledad más árida, podía tenderle pequeñas manos invisibles. Y aunque aún no entendía el propósito de seguir vivo, empezaba a presentir que no tendría que enfrentarlo completamente solo. El día había sido sofocante, y la tarde caía con un calor que parecía pegarse a la piel como plomo. José, todavía con el cuerpo débil por la caminata en el desierto, decidió volver a salir. Sentía que dentro de su casa el aire era demasiado pesado y necesitaba respirar lejos de aquellas paredes que tanto le recordaban la ausencia de Elena. Caminó hacia las afueras del pueblo, sin rumbo fijo, dejando que sus pies lo guiaran. El cielo se tiñó de tonos rojizos y un viento repentino levantó polvo sobre el camino. José avanzaba con paso lento, apoyándose en un bastón improvisado. Sus pensamientos eran un torbellino. Las palabras de María, la ayuda de aquella familia desconocida, la invitación de Ernesto, todo parecía empujarle hacia un mismo sitio, pero él aún no entendía cuál. De pronto, al borde del camino, tropezó con una piedra y cayó de golpe. El dolor le atravesó la pierna, dejándolo tirado en el suelo. Intentó levantarse, pero el cuerpo no le respondió. El cielo oscurecía rápidamente, y la soledad de aquel lugar se volvió abrumadora. «Así voy a terminar», susurró con amargura. Solo, como un perro viejo tirado en la tierra. Las lágrimas empezaron a brotarle, calientes, cargadas de rabia y desesperación. Fue entonces cuando lo sintió, una luz suave, dorada, envolviéndolo. José abrió los ojos, y entre la penumbra distinguió de nuevo aquella figura. No era una ilusión difusa. Esta vez se mostraba más clara, irradiando una serenidad imposible de describir. «José», dijo la voz, firme y tierna a la vez, «tu sufrimiento no ha sido en vano». El anciano, con la respiración entrecortada, levantó una mano temblorosa. «¿Eres tú? ¿Eres Jesús?» La figura se inclinó hacia él, y aunque no hubo respuesta directa, la paz que emanaba era suficiente. José sintió como si todo el peso que llevaba en el corazón se aligerara, como si las culpas y los recuerdos amargos fueran lavados en silencio. «¿Por qué yo?», preguntó con lágrimas resbalando por su rostro. «No soy más que un viejo cansado, lleno de rencor». «Porque aún tienes algo que dar», susurró la voz. «Porque en ti hay más vida de la que imaginas». José cerró los ojos, dejándose envolver por aquella sensación indescriptible. Era calor, era consuelo, era una certeza que no necesitaba palabras. En ese instante, por primera vez en décadas, sintió que no estaba solo. Cuando volvió a abrir los ojos, la luz había desaparecido. El cielo estaba oscuro, y las estrellas comenzaban a brillar tímidamente. El dolor en su pierna seguía allí, pero su corazón latía distinto, no con desesperación, sino con un extraño resplandor interior. Un campesino que pasaba por el camino con su burro lo encontró tirado y corrió a ayudarlo. «Don José, ¿qué hace aquí en el suelo?», preguntó alarmado mientras lo levantaba con esfuerzo. José lo miró con los ojos aún húmedos,
y contestó con voz débil pero firme: Estoy vivo. El campesino no entendió del todo, pero lo llevó de regreso al pueblo. Durante el trayecto, José miraba el cielo estrellado y apretaba los labios, tratando de guardar en su corazón aquel momento. No quería olvidarlo, no quería convencerse de que había sido un simple delirio. Esa noche, ya en su cama, cerró los ojos y recordó cada palabra, cada sensación. La voz resonaba en su memoria como un eco eterno. Aún tienes algo que dar. José comprendió que el camino que venía no sería fácil, pero ya no se sentía tan derrotado. Algo dentro de él había despertado, algo que lo impulsaba a seguir respirando. Los días siguientes a su caída en el camino fueron de reposo obligado. José permanecía en su casa, con la pierna dolorida, observando cómo la luz del sol se filtraba por las rendijas de la ventana. El cuerpo descansaba, pero su mente no encontraba paz. La experiencia que había vivido lo acompañaba como una llama encendida. La voz, la luz, aquellas palabras que lo habían marcado, y sin embargo, la duda no dejaba de morderle el corazón. ¿De verdad fue él?, se preguntaba cada mañana. ¿O mi cabeza ya no distingue entre lo real y lo imaginado? La fe y la incredulidad luchaban dentro de él como dos bestias que no se daban tregua. A ratos, el recuerdo lo llenaba de esperanza, y sentía ganas de levantarse y vivir. Pero otras veces lo asaltaba un miedo profundo, un vacío que le decía que todo había sido producto de su desesperación. Un domingo, aún con dificultad para caminar, decidió acudir a misa. No lo hacía desde la muerte de Elena. Al entrar en la iglesia, la penumbra y el olor a incienso lo envolvieron, trayéndole memorias lejanas de cuando su esposa lo convencía de acompañarla. Se sentó en la última banca, intentando pasar desapercibido. El padre Luis comenzó su homilía con voz serena. Muchos de nosotros cargamos con culpas del pasado. Creemos que Dios nos ha abandonado porque permitimos que el dolor nos encierre. Pero el perdón existe, y no solo para perdonar a otros, sino para perdonarnos a nosotros mismos. José bajó la cabeza. Aquellas palabras parecían dirigidas a él. Sintió un nudo en la garganta, como si la culpa de no haber cuidado mejor a Elena le pesara más que nunca. Después de la misa, el sacerdote se le acercó con una sonrisa tranquila. «Me alegra verlo aquí, José. ¿Cómo se siente?» El anciano suspiró, incapaz de ocultar su tormento. «Padre, no sé qué pensar. Una parte de mí quiere creer que Jesús me habló, pero otra dice que solo estoy loco. Y si fue verdad, ¿por qué yo? He sido un hombre duro, lleno de resentimiento». El padre lo miró con compasión. «Dios no elige a los perfectos, José. Elige a los que necesitan sanar. Usted no está loco. Lo que tiene es miedo». «¿Y si no puedo perdonarme?», preguntó con voz rota. «¿Y si no consigo dejar atrás todo lo que perdí?». El sacerdote apoyó una mano en su hombro. «El perdón no llega de golpe. Es un camino. Empiece por aceptar que está vivo por una razón. Lo demás poco a poco se irá revelando». José asintió, aunque en su interior la batalla seguía encendida. Al regresar a su casa, se tumbó en la cama y cerró los ojos. El recuerdo de Elena volvió a aparecer, no como reproche, sino como un susurro dulce de tiempos pasados. Y entonces se dio cuenta de algo. Lo que más lo atormentaba no era la soledad, sino la incapacidad de perdonarse por no haber sido suficiente. La noche cayó, y con ella un silencio profundo. José se quedó mirando el techo, sintiendo que estaba en la frontera entre rendirse y seguir. Tenía un pie en la fe y el otro en la duda, y esa contradicción lo desgastaba. «Si de verdad tienes un plan para mí», murmuró al vacío, «dame fuerzas, porque yo solo no puedo». El eco de su propia voz fue su única respuesta. Sin embargo, en lo más hondo de su ser, una pequeña certeza empezaba a crecer. No era casualidad que aún respirara. Algo lo mantenía en pie, aunque todavía no lograba comprenderlo. La mañana estaba clara y fresca, pero José sentía un nudo pesado en el estómago. Ese día
Algo lo impulsaba a hacer lo que había postergado durante tantos años, ir al lugar donde había pasado tantas horas de su vida junto a Elena, su esposa. El recuerdo de ella, tan vívido en su mente, lo atormentaba constantemente. Sentía que aún debía algo, aunque no sabía exactamente qué. Tomó su sombrero y salió de la casa con paso firme, dejando atrás la tranquilidad que había encontrado últimamente. La pequeña comunidad de San Miguel del Desierto estaba tranquila a esa hora, con las calles casi vacías. La gente ya comenzaba a salir a trabajar, pero José no se detuvo a saludar a nadie. Su mente estaba enfocada en la finca que él y Elena habían cuidado con tanto amor, en el terreno donde habían sembrado y cosechado juntos, en los sueños que compartieron antes de que la enfermedad la arrebatara. El camino hacia la finca era largo, pero no le importaba. Mientras caminaba, el paisaje desértico parecía empequeñecerlo. Los cactus, las piedras y los arbustos secos eran como una metáfora de lo que él sentía, seco, quebrado, pero aún presente. Cada paso que daba hacia el terreno lo llenaba de recuerdos, algunos dulces y otros amargos. Al llegar, vio la casa de adobe que habían construido con sus propias manos. Aunque las paredes aún estaban de pie, la casa parecía más vieja y deteriorada. El tiempo había pasado, pero no para él. Su dolor seguía intacto, aferrado a cada rincón de ese lugar que, para él, representaba todo lo perdido. José se sentó en la entrada de la casa, observando el campo vacío, las tierras que alguna vez estuvieron llenas de cultivos. La vegetación ya no era la misma. El maíz que sembraron con tanto esmero ahora era solo un recuerdo. Todo estaba seco, estéril. Y sin embargo, sentía que algo de Elena aún quedaba ahí, algo que no podía ver con los ojos, pero que su corazón percibía con claridad. Cerró los ojos y por un momento pudo escuchar la risa de Elena. La imaginó cerca, como si ella aún estuviera allí, trabajando a su lado, dándole fuerza. Pero al abrir los ojos, la realidad lo golpeó. Ya no había nadie. La tristeza lo invadió con fuerza, y las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro, como si el peso de todos esos años finalmente se derramara. «Perdóname, Elena», susurró con voz quebrada. «No fui el esposo que debí ser. No te protegí como debí hacerlo». Su llanto era silencioso, pero profundo. Durante años había guardado esa culpa, ese sentimiento de que no hizo lo suficiente. A pesar de que la enfermedad de Elena no era culpa suya, siempre había creído que de alguna manera podía haber hecho más. Y ahora, sentado en esa tierra vacía, sentía que todo lo que había hecho en su vida no era suficiente para redimirla a ella ni a sí mismo. De repente, una ráfaga de viento movió las ramas de los árboles cercanos, y José sintió una extraña calma en su pecho. Fue como si en ese momento todo el dolor que había llevado por tanto tiempo empezara a desvanecerse, aunque solo fuera un poco. La sensación fue fugaz, pero significativa. Se levantó lentamente, mirando una vez más el terreno, las ruinas de lo que una vez fue su vida con Elena. Tomó aire profundamente, como si esa misma tierra, tan seca y vacía, pudiera darle fuerza. De alguna manera, ese lugar, aunque lleno de dolor, también le brindaba una sensación de paz. Al regresar al pueblo, José no se sentía completamente diferente, pero sí más ligero. El peso que había cargado durante tanto tiempo no desaparecía de golpe, pero algo en su interior había comenzado a cambiar. Quizá no podía borrar el pasado, pero tal vez podía aprender a vivir con él, aceptar lo que había perdido y lo que aún quedaba por delante. En su mente resonaba la voz del padre Luis, la voz de María, incluso la voz de esa figura luminosa en el desierto. Aquel camino que había recorrido, lleno de dudas y sufrimiento, estaba comenzando a tomar forma. Y aunque no sabía a dónde lo llevaría, algo le decía que aún había tiempo para encontrar lo que había perdido, la paz y la esperanza. El regreso de José al pueblo después de visitar la antigua finca lo dejó con un aire distinto. Aunque sus pasos seguían pesados,
Dentro de él se había encendido una chispa pequeña, como si el dolor hubiera empezado a transformarse en algo menos corrosivo. Al despertar la mañana siguiente, en lugar de quedarse encerrado entre las paredes de su casa, decidió salir al mercado. El bullicio lo recibió con aromas de pan recién horneado, especias y frutas frescas. Los gritos de los vendedores se mezclaban con el canto de los pájaros, y José, por primera vez en mucho tiempo, no sintió rechazo hacia ese ruido. Miró a su alrededor y percibió algo que antes ignoraba. La vida seguía moviéndose con o sin él, y en medio de esa corriente, tal vez aún podía encontrar su lugar. Caminó hasta el puesto de María, quien lo saludó con una sonrisa cálida. «Don José, qué bueno verlo otra vez. Pensé que ya no iba a regresar». Él bajó la mirada, algo avergonzado. Necesitaba tiempo para pensar. María no preguntó más. Le alcanzó un par de jitomates y un manojo de cilantro. «Llévelos, hoy invito yo». «No, no quiero limosnas», respondió José, con un tono brusco que escondía su incomodidad. Ella lo miró con firmeza. «No es limosna, es un regalo. Todos necesitamos sentir que alguien piensa en nosotros». José quedó en silencio. Aceptó las verduras y por primera vez permitió que una sonrisa tímida se dibujara en su rostro. Esa tarde, mientras cocinaba en su casa, las palabras de María resonaban en su interior. Recordó también lo que el padre Luis le había dicho. Dios no elige a los perfectos, elige a los que necesitan sanar. Tal vez era momento de dejar de huir. El domingo siguiente volvió a la iglesia. Esta vez no se quedó al fondo, sino que se sentó unas filas más adelante. El templo estaba lleno de familias, niños inquietos y ancianos devotos. José observó los rostros y sintió algo nuevo. Ya no veía a la gente como extraños, sino como compañeros de camino. Cuando el padre Luis subió al altar, comenzó a hablar sobre la esperanza. La fe no borra el dolor del pasado, pero le da sentido. Nos recuerda que no estamos solos, que aún en la oscuridad siempre hay una mano tendida hacia nosotros. José escuchó con atención y por primera vez en años cerró los ojos para orar. No sabía bien qué decir, así que simplemente susurró: «Si de verdad me escuchas, dame valor para seguir». Un calor leve le recorrió el cuerpo, como un suspiro profundo que lo alivió. No era una certeza absoluta, pero sí una señal de que podía intentarlo. Al salir de la iglesia se encontró con don Ernesto, el tendero, quien lo invitó a un café. José aceptó sin pensarlo demasiado. Sentados frente a la tienda, conversaron sobre los viejos tiempos del pueblo, las cosechas de antes, los amigos que habían partido. José, sorprendido, se descubrió hablando más de lo que había hablado en años. «Pensé que ya estaba acabado», confesó en un momento de silencio. «Nadie está acabado mientras respira», respondió Ernesto con una sonrisa cansada. De regreso a su casa, José sintió algo extraño, una serenidad que no recordaba haber experimentado desde la muerte de Elena. No era felicidad plena, ni tampoco ausencia de dolor. Era algo distinto, un equilibrio que le daba fuerzas para seguir adelante. Miró el cielo, que comenzaba a pintarse de tonos anaranjados, y murmuró para sí mismo: «Tal vez sí hay un propósito, y tal vez aún tengo tiempo de descubrirlo». Los días comenzaron a fluir con un ritmo distinto para José. Ya no despertaba con el peso insoportable de la soledad, sino con la sensación de que algo nuevo se estaba gestando dentro de él. El sol, que antes le parecía un castigo abrasador, ahora lo recibía con un calor menos hostil. Se sorprendía a sí mismo escuchando el canto de los pájaros en la plaza, o deteniéndose a observar a los niños correr detrás de una pelota, como si el pueblo hubiera recobrado colores que él había olvidado. Cada tarde se daba la oportunidad de caminar hasta el mercado. Allí siempre encontraba a María. La mujer lo saludaba con esa mezcla de cordialidad y firmeza que lo hacía sentirse acompañado sin sentirse débil. En una de esas visitas, mientras ella acomodaba chiles sobre la mesa, José se atrevió a hablar de lo que lo atormentaba. «María,
Llevo muchos años peleado con Dios. Siempre pensé que me había abandonado. Ella lo miró con calma, sin juzgarlo. Yo también lo pensé alguna vez, confesó. Cuando mi hija se enfermó, sentí que no podía soportarlo. Lloraba todas las noches preguntándome por qué. José se quedó en silencio. No sabía que María cargaba con esa pena. ¿Y cómo hiciste para seguir?, preguntó con sinceridad. Ella sonrió débilmente. Entendí que la fe no significa no sufrir, significa no quedarnos solos en ese sufrimiento. Aquellas palabras se clavaron en él. Al regresar a su casa, se arrodilló por primera vez en mucho tiempo frente a un pequeño crucifijo que colgaba empolvado en la pared. Cerró los ojos y murmuró: «No sé rezar bien, pero aquí estoy. No me dejes solo». El silencio fue total, pero en lo profundo de su corazón sintió un alivio, una presencia suave que lo envolvía. Tal vez no eran respuestas, pero era suficiente para no sentirse perdido. A los pocos días el padre Luis organizó una actividad comunitaria: pintar la fachada de la iglesia y limpiar el atrio. José dudó en asistir, pero al final decidió acercarse. Cuando llegó, vio a jóvenes, ancianos y familias trabajando juntos, riendo, compartiendo comida y agua. Se sintió fuera de lugar al principio, pero pronto alguien le pasó una brocha. «Tome, don José. Usted puede ayudarnos aquí». Con manos torpes comenzó a pintar. El sol le golpeaba fuerte, pero había algo distinto en su corazón. Estaba acompañado. Cada trazo de pintura blanca sobre las paredes parecía borrar un poco de la amargura que había cargado por décadas. Durante un descanso, el padre Luis se le acercó. «Lo veo diferente, José. ¿Cómo se siente?». El anciano suspiró, mirando el cielo despejado. «No sé explicarlo, padre. Es como si la vida me hubiera estado esperando todo este tiempo». El sacerdote sonrió. «A veces no es que Dios llegue tarde, es que nosotros tardamos en abrir la puerta». José bajó la mirada, conmovido. Había algo cierto en esas palabras. Cuando la jornada terminó, todos compartieron pan y café en el atrio. José, sentado entre ellos, sintió una calidez en el pecho. No era solo la comida ni el cansancio, era la certeza de que la fe, poco a poco, estaba volviendo a darle sentido a su vida. Esa noche, al llegar a su casa, encendió una vela frente al crucifijo y se quedó largo rato en silencio. Ya no pedía morir, ya no rogaba por escapar de su dolor. Solo agradecía por haber llegado hasta ese día. Y en ese agradecimiento, José descubrió que la fe, aún débil y frágil, podía levantarse de nuevo como una semilla en medio del desierto. El amanecer llegó con un aire fresco que contrastaba con la sequedad del desierto. José, sentado en el umbral de su casa, observaba cómo el pueblo despertaba poco a poco. Antes, esa escena le parecía rutinaria e insignificante. Ahora la miraba con otros ojos. Los niños corrían rumbo a la escuela, las mujeres barrían las calles frente a sus casas, y los hombres se preparaban para el trabajo en el campo. Todo formaba parte de una vida que, por años, él había rechazado. Decidió salir a caminar hasta la plaza. Mientras avanzaba, varios vecinos lo saludaron con un gesto amable. Lo sorprendente fue que, esta vez, José respondió con una sonrisa ligera. Era un cambio pequeño, pero significativo. Dentro de él había comenzado a crecer una necesidad, la de ser parte de esa comunidad de la que se había apartado tanto tiempo. En el mercado, María lo recibió como de costumbre. «Buenos días, don José. Se ve diferente. ¿Qué le pasa?». Él sonrió tímidamente. «No sé. Tal vez empiezo a ver las cosas con otros ojos». María asintió, acomodando naranjas en su mesa. «Eso es bueno, porque la vida, aunque duela, siempre tiene algo que ofrecernos». Aquellas palabras lo acompañaron el resto del día. Esa tarde, al escuchar a unos jóvenes ensayar canciones con guitarras frente a la iglesia para la próxima fiesta patronal, se detuvo a observar. Uno de ellos, al verlo, lo invitó con un gesto a sentarse cerca. José aceptó. Se quedó allí, disfrutando de la música,
recordando los tiempos en que él mismo solía cantar con Elena en las reuniones familiares. Un joven se le acercó durante un descanso. «Don, ¿qué le parece? ¿Cantamos feo o bonito?» José soltó una risa breve, sincera, que lo sorprendió a sí mismo. «Bonito, muchacho, muy bonito». La conversación se prolongó y José terminó dándoles consejos sobre cómo cuidar la voz y coordinarse mejor, recordando lo que aprendió en su juventud. Los jóvenes lo escuchaban atentos, agradecidos. Esa interacción despertó en él un sentimiento olvidado, el de ser útil. Esa noche, mientras caminaba de regreso a casa, pensó en cómo una simple charla con unos desconocidos lo había hecho sentir vivo. Comprendió que había pasado demasiado tiempo encerrado en sí mismo, olvidando que compartir con otros era una forma de sanar. Días después, cuando el padre Luis pidió voluntarios para ayudar en la preparación de la fiesta patronal, José se presentó. Su tarea fue sencilla: organizar bancos y mesas y colaborar con algunos arreglos. Al principio se sintió torpe, fuera de lugar, pero pronto se dio cuenta de que la gente lo recibía con naturalidad, sin juzgarlo por su pasado de aislamiento. Durante una pausa, una vecina le ofreció un plato de frijoles con tortillas calientes. «Gracias», dijo José, sorprendido por el gesto. «Para eso estamos, don. Aquí todos nos apoyamos». Mientras comía, miró a su alrededor. Hombres, mujeres y niños trabajando juntos, riendo, compartiendo. Sintió que pertenecía de nuevo a ese círculo humano del que se había excluido. Al caer la tarde, la iglesia quedó adornada con flores de papel y luces de colores. José, cansado pero satisfecho, observó el resultado del trabajo colectivo. En su pecho brotaba un orgullo sencillo, una sensación de haber aportado algo, por pequeño que fuera. De camino a casa, murmuró en voz baja: «Tal vez vivir no se trata de lo que perdí, sino de lo que todavía puedo dar». El viento nocturno acarició su rostro como una respuesta. La fiesta patronal llenó de vida las calles de San Miguel del Desierto. Luces de colores colgaban entre las casas. Los tambores y guitarras marcaban el ritmo de las procesiones, y el aire se impregnaba de incienso y aroma a antojitos. José, que durante años había evitado estas celebraciones, caminaba ahora entre la multitud con una mezcla de asombro y nostalgia. Cada risa, cada canto y cada saludo de los vecinos lo hacía sentir menos extranjero en su propio pueblo. Cuando la procesión llegó a la iglesia, José se apartó un poco y se sentó en una banca de piedra. Observaba las velas titilando y los rostros iluminados por la fe de la gente. Fue entonces cuando lo invadió una sensación familiar. El mismo calor suave que lo envolvió aquella noche en el camino. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Cerró los ojos y de pronto sintió otra vez la presencia luminosa, clara, incontestable. Una voz, más firme que nunca, habló dentro de él. «José, tu dolor ha sido grande, pero no mayor que el amor que aún puedes dar». El anciano tembló, con lágrimas resbalando por su rostro. «¿Por qué yo, señor?», susurró. «Soy un viejo cansado, lleno de errores». La voz respondió con ternura. «Precisamente porque conoces la herida, puedes sanar la de otros. No guardes tu vida en silencio. Habla, comparte lo que has visto, lo que has sentido. Tu historia es luz para quienes caminan en la oscuridad». José abrió los ojos con un sobresalto. El bullicio de la fiesta seguía allí, pero él ya no era el mismo. Se quedó quieto, respirando agitadamente, con el eco de aquellas palabras golpeándole el pecho. Por primera vez, entendió que su encuentro con Jesús no era solo para salvarlo a él, sino también para dar esperanza a otros. Esa noche, después de la celebración, se encontró con María en el mercado donde ella recogía lo que había sobrado de su puesto. «Don José se ve diferente, como si hubiera visto algo grande». Él dudó unos segundos, pero luego habló con sinceridad. «María, hoy escuché de nuevo esa voz. Me dijo que no debo callar, que tengo que compartir lo que viví».
Ella lo miró con seriedad, conmovida. Entonces hágalo. Mucha gente carga dolores que no se atreve a nombrar. Tal vez su testimonio les dé fuerzas. José asintió, con el corazón encendido. Los días siguientes comenzó a hablar con quienes se encontraba en la plaza o en la tienda de Ernesto. No lo hacía con sermones, sino con la sencillez de alguien que había estado en el fondo del pozo y había visto una luz. Contaba cómo había estado a punto de rendirse, cómo la soledad lo había consumido y cómo en el momento más oscuro una voz lo había detenido. Algunos lo escuchaban con atención, otros con escepticismo, pero todos percibían la sinceridad en sus palabras. Un joven que lo oyó le dijo: «Don José, yo también pensé en dejarlo todo, pero lo que usted cuenta me da valor». Ese comentario lo estremeció. Comprendió que lo que había vivido no podía quedarse guardado. No se trataba solo de él, sino de cada persona que necesitaba recordar que aún en la desesperación había esperanza. Esa noche, en la soledad de su cuarto, José se arrodilló frente al crucifijo y murmuró: «Si esta es mi misión, dame fuerzas para cumplirla. No quiero callar lo que he visto». La vela que iluminaba el cuarto titiló suavemente como confirmando su decisión. José se recostó con el corazón en paz, sabiendo que su vida había tomado un rumbo nuevo, el de ser testigo de que, incluso en medio del desierto más árido, la voz de Jesús podía traer vida. Con el paso de las semanas, la vida de José comenzó a tomar un rumbo inesperado. Ya no era aquel viejo hosco que evitaba a todos en el mercado, ni el hombre que caminaba cabizbajo por las calles. Ahora lo buscaban para conversar, para escuchar sus palabras sencillas pero llenas de experiencia. Su voz, antes quebrada por la soledad, había adquirido una fuerza distinta, la fuerza de quien habla desde la verdad de su dolor y la esperanza que lo rescató. Una tarde, sentado en la plaza, unos jóvenes se acercaron para pedirle consejo. Uno de ellos confesó: «Don José, siento que mi vida no tiene rumbo. A veces pienso que nada de lo que hago vale la pena». El anciano lo miró fijamente, recordando su propio abismo. «Yo pensé lo mismo durante muchos años», dijo con voz grave pero serena, «y estuve a un paso de rendirme. Pero aprendí que incluso en la noche más oscura hay una chispa que puede encenderse. No la apagues, muchacho. Busca a la gente que te tiende la mano y no tengas miedo de aceptarla». Los jóvenes lo escucharon en silencio, con respeto. Al despedirse, uno de ellos le apretó la mano con fuerza, como agradeciéndole más de lo que las palabras podían expresar. José comenzó a colaborar cada vez más en la comunidad. Ayudaba en las misas, apoyaba a los ancianos que no podían caminar hasta la iglesia y acompañaba a María en el mercado cuando ella lo necesitaba. El pueblo empezó a verlo con otros ojos, ya no como el hombre solitario, sino como alguien en quien podían confiar. Una tarde, mientras ayudaba a reparar una banca en la plaza, María se le acercó. «Don José, ¿se da cuenta de lo que ha cambiado? Antes apenas quería hablar con la gente, y ahora hasta los muchachos lo buscan como si fuera un abuelo». Él sonrió, sorprendido por sus propias acciones. «No sé en qué momento pasó, María. Solo sé que ahora siento ganas de vivir y de compartir lo poco que puedo dar». Ella lo miró con ternura. «Eso es lo que hace la fe. Nos devuelve a los demás». Esas palabras lo acompañaron todo el día. Esa noche en su casa, José encendió una vela y se quedó largo rato en silencio. Pensó en Elena, en sus hijos lejanos, en todo lo que había perdido, pero también pensó en lo que había encontrado. Una comunidad que lo aceptaba de nuevo, una amistad sincera en María, una misión inesperada en la voz de Jesús. El cambio no era solo exterior. Dentro de él, la amargura se había transformado en gratitud, el vacío en propósito, y aunque las cicatrices seguían presentes, ya no le dolían como antes. Al amanecer del día siguiente, salió a caminar por el pueblo. Saludó a los vecinos, recibió sonrisas y estrechó manos. Cada gesto le recordaba que había vuelto a la vida. Ya no era invisible, ya no era un fantasma entre las calles.
En el atrio de la iglesia, el padre Luis lo detuvo. «José, quiero darle las gracias. Su testimonio está tocando corazones. Usted no lo sabe, pero hay gente que se ha acercado a la fe después de escucharlo». José bajó la cabeza, conmovido. «No es por mí, padre. Es él quien me levantó. Yo solo hablo de lo que viví». El sacerdote asintió. «Y eso basta. Porque la verdad de su vida es un reflejo del amor de Dios». José se quedó mirando la cruz sobre la iglesia, sintiendo que aquellas palabras eran ciertas. Nunca imaginó que, en su vejez, encontraría un propósito tan claro: ser testigo de que incluso en el desierto más árido podía florecer la esperanza. El tiempo, que antes se le hacía eterno, comenzó a correr con una suavidad inesperada para José. Sus días ya no estaban llenos de silencios pesados, sino de conversaciones en la plaza, saludos en el mercado y momentos de oración en la iglesia. Había encontrado un nuevo hogar en el corazón de la comunidad. Sin embargo, en su interior también sabía que su camino en esta tierra se acercaba a su fin. No lo sentía con miedo, sino con una calma serena, como quien se prepara para un viaje largamente esperado. Una mañana, al despertar, contempló el crucifijo de su pared y murmuró: «Gracias, Señor, por no dejarme ir aquella noche. Gracias por mostrarme que aún tenía algo que dar». Se vistió con cuidado y salió a caminar por el pueblo. El aire fresco le acariciaba el rostro mientras observaba cada detalle como si quisiera grabarlo en su memoria. Los niños jugando en la calle, el aroma de pan recién horneado, las voces alegres que llenaban el mercado. Todo le parecía un regalo precioso. En la plaza se encontró con María, quien notó en sus ojos un brillo distinto. «Don José, hoy se ve más tranquilo que nunca», comentó con una sonrisa. Él asintió despacio. «Estoy en paz, María. He cargado mucho peso, pero ahora siento que todo tiene sentido». Ella lo miró en silencio, entendiendo más de lo que las palabras podían expresar. Durante los siguientes días, José continuó compartiendo su testimonio con quien quisiera escucharlo. Jóvenes, ancianos, incluso personas que apenas lo conocían, se acercaban para oírlo. Él hablaba con sencillez, sin adornos, pero con la fuerza de alguien que había visto la oscuridad y había encontrado la luz. Una tarde, mientras descansaba bajo la sombra de un árbol en el atrio de la iglesia, el padre Luis se sentó a su lado. «José», dijo el sacerdote, «su vida se ha convertido en un ejemplo para muchos. ¿Se da cuenta de lo que ha logrado?». El anciano sonrió con serenidad. «No soy yo, padre. Solo fui un terco que quiso rendirse. Pero él no me dejó». El sacerdote puso una mano en su hombro. «Ese es el milagro, que incluso el corazón más cansado puede renacer». Aquella noche, José sintió un cansancio distinto, profundo, como si su cuerpo supiera que había llegado el momento de descansar de verdad. Se recostó en su cama, encendió una vela frente al crucifijo y cerró los ojos. En sus últimos pensamientos estaban Elena, sus hijos lejanos, la comunidad que lo había acogido de nuevo, María y el padre Luis. «No estoy solo», susurró. «Nunca lo estuve». El amanecer lo encontró en silencio, con el rostro sereno y una expresión de paz que hacía tiempo no tenía. Quienes lo encontraron se dieron cuenta de inmediato. José había partido, pero no en la soledad que tanto temía, sino rodeado del cariño de una comunidad que ahora lo recordaría como un hombre que encontró su propósito al final del camino. En el funeral, el padre Luis habló con voz firme. «José nos enseñó que nunca es tarde para volver a empezar, que aún en el desierto más seco puede brotar la esperanza, que su historia nos inspire a no rendirnos, a confiar en que siempre hay una luz esperando en la oscuridad». María, entre lágrimas, apretó entre sus manos una pequeña vela encendida. Sabía que la vida de aquel hombre había cambiado no solo la suya, sino la de muchos en el pueblo. El legado de José no fue de riquezas ni de logros materiales, sino de fe, humildad y esperanza. Y en cada persona que lo escuchó, en cada corazón que encontró consuelo gracias a su testimonio, continuaba vivo,